Dios me lo bendiga, siempre agradeciendo que esté con nosotros en nuestro estudio semanal. Es un verdadero gusto que compartamos la palabra. Estemos atentos que el Señor tiene preparado para nosotros este día. Y vamos a estar meditando sobre el tema: la autoridad es elemental en la familia. Y para ello quiero que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Josué. Vamos a tomar como referencia este hombre que fue un gran líder. Josué fue un guerrero que se formó bajo el liderazgo de Moisés, y cuando Moisés muere, Josué pasa a ser su sucesor. Ya sabemos que Josué fue el que encabezó las compañías militares de Israel, que fue un valeroso guerrero, que conquistó la tierra de Canaán. Dios lo escogió para que fuera y conquistara esa tierra. Introdujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán y también repartió las tierras a todas las tribus. Esas son las credenciales de Josué. Pero aparte de esas, hay una muy importante, no menos importante, que es la parte de que Josué era un padre de familia responsable. Josué decidió servir a Dios y en ese proyecto estaba incluida su familia. Nunca descuidó su familia. Es por eso que es un ejemplo de liderazgo, con auténtica autoridad en todas las áreas, como líder de nación y como líder de su familia. Veamos qué le trajo tanta autoridad y tanta victoria a Josué. En primer lugar, los principios para ejercer una buena autoridad. Los principios de Josué estaban basados en la ley de Jehová. Quiero que leamos en Josué del capítulo 1, versículos 5 al 7. Dios hablando a Josué y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está la clave del éxito de Josué. Y de esta porción bíblica podemos extraer tres verdades para tener éxito. La primera, estar seguro de tener la presencia de Dios y su cobertura. Él se lo dijo en lo que acabamos de leer, que Él iba a estar con él como estuvo con Moisés y que no lo iba a dejar y no lo iba a desamparar. Nosotros tenemos que ejercer nuestra autoridad dentro de la familia, pero no lo hagamos solos. Tengamos la cobertura de Dios, porque Él nos va a avalar lo que nosotros hagamos. En segundo, esfuérzate y sé valiente para ser conforme a la ley. Y es que es fácil hacer las cosas a nuestra manera, pero Él le dice: esfuérzate y sé valiente para hacer las cosas conforme a la ley. Seguir la directriz que Dios ha dejado, ya ahí es de valientes y de esforzados. Y lo tercero que hay que tomar en cuenta en la vida de Josué es que creyó a la promesa de Dios. Si Él dijo: yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, es porque así es. Y si Él dijo que si no se apartaba de la ley, ni a diestra ni a siniestra, iba a ser prosperado en todas las cosas que emprendiera, y así fue. Tenemos ese ejemplo en su vida. Pasó el tiempo y podemos ver cómo Josué conquistó tierras, derrotó reyes y fue victorioso en todas sus batallas. Y a lo largo de su vida, Josué fue un gran líder. Llegó a su vejez
siendo líder, exitoso. Cuando él ya estaba por morir, que sabía que su tiempo en la tierra ya se había terminado, él decide dar 2 discursos al pueblo de Israel. Y para eso nos vamos a trasladar al capítulo 23 y 24. Josué reúne al pueblo de Israel, dice que reúne a los ancianos, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales. Josué, cuando da esos discursos, toma la posición de un padre que da directrices a sus hijos. Cada discurso tenía un enfoque distinto, pero ambos apuntan a lo mismo, al llamado al pueblo de Israel a recordar la fidelidad de Dios y a ser obedientes a Él. En el primer discurso de despedida del que está en el capítulo 23, presenta 2 escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios? O sea, se resume el discurso en 2 escenarios. Obedecer a Dios y Él te bendecirá y te mantendrá en la tierra. O desobedecer a Dios y Él te juzgará y te sacará de la tierra. Eso digamos que es la esencia de ese discurso. Usted lo puede leer en su casa, el capítulo 23. Y luego da otro discurso que está en el capítulo 24. Y ahí nos enseña algunas lecciones desafiantes respecto a la obediencia y al servicio a Dios. Y quiero que vayamos a Josué 24, versículo 14 al 18. Y dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. En este capítulo 24 podemos extraer lo que Josué les exhortaba a hacer al pueblo de Israel. Es importante que veamos que Josué los exhortó, primero, a no apartarse de la palabra de Dios. Y esto lo confirma el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en San Juan, allá en San Juan 14, cuando le dice: el que me ama, mi palabra guardará. Josué dice: no se adapten a las costumbres de las naciones. Y Pablo dijo: no os conforméis a este siglo. Josué les dice: no adoren a los ídolos. Y Pablo les dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Josué dice: no adopten el estilo de vida de las naciones, o de los paganos. Y Pablo dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No se casen ni formen alianza entre ellos con los paganos. Eso dice Josué. Y Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Todo lo que Josué habló está confirmado en el Nuevo Testamento. Veamos, en tercer lugar, Josué desafía al pueblo
a renovar el pacto y confirmar su servicio a Dios. Y este es un versículo que la mayoría de cristianos lo podemos. Pero no solo debemos de memorizarlo, tenemos que tenerlo en el corazón para ponerlo en práctica. Y dice, el 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, un líder responsable, hace el llamado al pueblo a escoger a quién servir. Nosotros tenemos libertad de escoger a quién podemos servir. Nadie nos está oprimiendo para que escojamos. Pero Él aclara que Él y su casa van a servir a Jehová. No solo Él, sino Él y su familia. Su vida de servicio lo ha convencido que solamente en Jehová se obtiene la victoria. Josué también entendía su responsabilidad como sacerdote de su casa. Él era responsable de su casa, que su casa sirviera a Jehová. Él tenía la tarea de presentarse ante Dios, dando cuentas por su casa. Josué, jefe de su casa, podía garantizar que mientras él viviera no permitía a ninguno de su familia que adoraran a otra deidad. Los padres cristianos tenemos la responsabilidad de velar que en su hogar se honre a Dios, se sigan los pasos que el Señor nos ha dado y excluir las cosas que nos estorban y que nos apartan de Dios. Para eso es necesario tener autoridad en el hogar. Como punto 4, convirtamos a nuestra familia en servidores de Dios. El concepto bíblico de familia ha cambiado considerablemente en nuestra sociedad. Los padres están perdiendo toda autoridad sobre sus hijos y los hijos se están rebelando contra sus padres. Eso es muy triste, porque en una familia donde no hay autoridad con solvencia, se distorsiona todo. Se dice que el 60% de los hijos que ya sacaron su carrera universitaria renuncian a su fe. Eso no lo podemos permitir como padres. Eso es realmente un desastre en nuestro hogar. Tenemos que decirle a nuestros hijos que debemos de servir a Jehová, porque esa es la garantía de nuestra victoria, de nuestra felicidad y de nuestra salvación, que es lo más importante. Una decisión que los padres deben mantener con la autoridad que Dios le ha dado como responsable en el hogar. Hay que infundir el temor a Dios. Oiga bien, el temor a Dios, no el miedo, que son dos cosas diferentes. Uno tiene temor por respeto, no por miedo. Para encaminar a su familia a la comunión con Dios, debe considerar lo siguiente. Determine usted mismo buscar a Dios. No puede pedirle a los suyos que lo hagan si usted no lo está haciendo, porque no está predicando con el ejemplo. Y eso le quita toda solvencia, le resta autoridad con su familia. Entonces hoy es el momento que usted diga, ¿qué he hecho de mi familia? Y no estoy hablando solo con padres, porque hay hogares que es la madre la que toma las riendas. Hay hogares que es la abuela la que toma las riendas. Pero la persona que Dios ha delegado como autoridad tiene que levantarse en esta hora y enseñar a sus hijos primeramente con el ejemplo. Y luego infundir con autoridad el temor a Jehová. Tome su papel de líder que le corresponde
de cabeza de familia, de sacerdote de su hogar. Dios le dará esa cobertura para que usted lo funja si usted está dispuesto a hacerlo. Tomemos como ejemplo a Josué. Josué pudo, nosotros también, porque esa promesa que Dios le hizo a Josué de que iba a estar con él, así como había estado con Moisés, se traslada hacia nosotros también. Eso que le dijo Dios a Josué, que no se apartara de las directrices de la ley de Jehová que él había dejado para que él tuviera victoria en todo lo que hiciera, también es para usted. Es cuestión de que nosotros lo creamos. En esta mañana, yo quiero que usted se arme de valor en el Señor y diga, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Es una promesa de hacer lo mejor posible para que todo lo que ocurra dentro del hogar honre a Dios. Debemos de estar en oración por nuestra familia. Si usted tiene hijos rebeldes, nosotros los culpamos y a veces los castigamos, pero es el momento de hacer un autoanálisis, de qué dirección yo le he dado a mi casa. ¿Cuál es el rumbo que tomó mi casa? ¿Cuál es mi autoridad? No he sido la autoridad que Dios demanda que seamos. Pero hoy es el momento, nunca es tarde. Usted que me está escuchando, nunca es tarde. Es el momento de reaccionar y ponerse a la brecha ante su familia y tomar esa autoridad que Dios le ha delegado. Que Dios bendiga su vida, su hogar, y estaremos siempre aquí enseñándole sobre la palabra del Señor. Bendiciones.